Entonces es lo interesante, ¿no? Y cómo los discursos se van polarizando. El discurso de la presidenta de Bolivia, inclusive hay un video que es, ya habíamos dicho, ¿no? Que es de sí, es evangélica, y también el discurso del general, ¿no? Y ¿Cuál llevar general? El que puso. sí, y cómo se lleva cómo se lleva la Biblia, ¿no? al poder ejecutivo. Entonces ahí es donde yo decía la vez pasada, se atenta a la laicidad y al establecimiento de un Estado laico. Oye, ya que tocas ese punto, y es algo que yo quisiera que no nos fuéramos sin tocar, de cómo se van formando estas alianzas político-religiosas en Latinoamérica y cómo eso puede llegarse a dar aquí. Creo que lo mencioné en el audio pasado, a lo mejor ahorita podemos retomarlo ya profundizado, si no, ya al menos yo sí lo quise tocar y no dio el tema para que lo tocáramos mucho. El Felipe no quiso. El Felipe no se quiso ir por ahí. Yo escuchaba ahí en uno de los podcasts, fue como 2 meses antes de la elección de Argentina, con esta Carmen Aristegui, de cómo se había armado un triunvirato en Argentina, que no era nada más Cristina y Alberto, sino que eran Cristina, Alberto y Francisco. De cómo Francisco le había hecho el vacío a Kirchner, porque estaba a Macri, porque él estaba muy aliado con los de los peronistas, pero ya en general está aliado con la izquierda latinoamericana, porque en Brasil la derecha está apoyada por no contra la izquierda, los pentecostales, con. Perdón, y no con la izquierda. Yo creo que más bien las declaraciones del Papa son muy acertadas. O sea, el neoliberalismo ha fracasado. Bueno, pero eso es subjetivo. ¿Ha empobrecido a...? No, o sea, subjetivo no puede ser subjetivo cuando hay millones de pobres. A lo que me refiero no es... los pobres, la vida o sea, no puede ser... Haz de cuenta que es como un árbol. No. A ver, no me quiero ir por ahí. A lo que me refiero es... Ya no está defendiendo los intereses de esas élites capitalistas que deberían de defender el neoliberalismo. Ahora está defendiendo a otras élites que a lo mejor son las de Soros o las más no creo que más por distributivas. Cierto, no ha depositado el más Soros, distributivas, no creo que menos de libre mercado. Y eso como quiera ya es tomar parte y yo no creo que lo haga de a gratis. O sea, yo creo que es una alianza política con alguien, fíjate, ahí. Ahorita me decían, ¿qué está haciendo la Iglesia Católica? Yo creo que en el caso del Papa, del Pera está tomando esas banderas redistributivas, la desigualdad, ya exacto, es un pecado social y está volteando nuevamente a las condiciones en las que está viviendo y está haciendo una crítica muy bien. Acuérdate que te llega que leas un documento, creo que no lo leíste, el pedo que le quieren hacer, ¿no? El complot contra el complot del sombrero rojo. Pero no era un documento, Jorge, era un blog así de... No. Bueno, en el blog venía la nota. Pero sí ha sido un papa que ha criticado. De hecho, inclusive hace poquito hablaba sobre también el temor a que regresaran las dictaduras en Latinoamérica, ¿no? El cambio que acaba de decir Felipe. Entonces sí es un papa que está volteando, pero también tiene una posición. O sea, la Iglesia Católica no es monolítica. Hay varias... pues hasta corrientes formales adentro. Hay corrientes. Entonces, los jesuitas. No nos haga extraño que haya corrientes muy conservadoras de derecha. Los del Foro Nuevo Sol, como en Morena. Aparte, voltea a Sudamérica porque él es de Sudamérica y conoce las condiciones. No, y porque está su principal mercado pero también de filiación. También hay personajes muy dentro de la iglesia muy interesantes que siempre estuvieron volteando hacia los más pobres, como Romero, ¿no? El cardenal Romero. Un cardenal que era de los que más estuvo trabajando cerca con los pobres, de la teología de la liberación, ¿no? De hecho hay un documental en una película en Netflix, Romero, se los recomiendo. Entonces sí hay personajes dentro de la iglesia que estaban con los pobres y que, vamos, no es esta cuestión que sea Felipe sufre aquí y goza en el cielo, no. Ya está una de las necesidades o de las cosas que ha identificado la iglesia es que necesita establecer cambios en el aquí.
O sea, un disfrute más palpable, ya no le puede vender que se aguanten aquí. Sí, que sus feligreses se sientan mejor aquí. Porque eso para mí era también un juego con las élites, o sea, de que las élites podían tenerte con la bota en el cuello, vendiéndote también la idea de que aguantaras aquí, que al cabo los ricos iban a ir al infierno y eso, los pobres nos no, vamos todos en maná. Estamos hablando del siglo XVIII, XIX. Por eso ya tiene que ir cambiando ahorita la narrativa, porque pero ya la gente ya cambió. No, yo lo que me refería del sufrimiento es el sufrimiento así de que... económico no, ¿verdad? Ya ese ya lo dejamos de lado, güey, pero es... Aunque mi pinche casa vaya bien y yo tenga para comer y la madre, güey, tengo que buscar de todas maneras... La culpa. ¿En qué voy a sufrir, verdad? ¿Cómo voy a sufrir? No, pues mi pinche esposo... Sí, por la culpa. No. ¿Cómo le hiciste para llegar a esos estándares de vida? Que en general en México la movilidad social se logra haciendo trampa. Es que inclusive esta idea de la culpa, David, es un discurso, una retórica que se usaba hace 60... 80 años en la doctrina. Pero pervive, güey. Y era una forma de cómo mantenías... No, pervive en la cultura. A lo mejor ya no en el discurso. De cómo mantenías sujeto a tus feligreses, ¿no? Un dato así muy curioso, por ahí de los principios de 1200 en el concilio, no el de Trento antes, las confesiones en la Iglesia Católica eran públicas. Luego hay un cambio. Sí, eran públicas. Hay un cambio y se hacen privadas. Cuando se hacen privadas y personales, ahí es donde empieza a surgir la idea de la culpa, ¿no? Y en la actualidad, digo, las necesidades espirituales son otras. Inclusive las doctrinas, los contenidos religiosos son más psicologizantes. Es decir, de hacerte sentir. ¿A qué vas uno con el psicólogo? Pues a la terapia. A sentir bien, ¿no, güey? A que te hagas sentir bien. La iglesia, los sacerdotes, los pastores, pues los consejeros espirituales están cumpliendo con esa función, ¿no? A sentirte mejor. A sentirte en el aquí y en el ahora, no en el mañana. Entonces, esas son las necesidades espirituales en la actualidad. Y cómo se construyen los discursos, ¿no? Dice Felipe que no sirven de nada los sociólogos, pero bueno, hablaba Peter Berger. Economistas, no, pues, imagínate. A las retóricas, a los discursos que les venden las religiones o las iglesias a sus feligreses les llama Peter Berger teodiceas, ¿no? Y entonces, ¿por qué surgen estas necesidades? Acuérdense que también decía, retomando el programa pasado, pues porque los discursos de la modernidad, los grandes metarrelatos de los que habla Lyotard, fracasan, sobre todo en esa cobertura en lo personal, ¿no? Y entonces de pronto el hombre moderno, el ser humano moderno, pues se encuentra con un vacío existencial tan grande que la única forma de llenarlo es la religión. Oye, pero bueno, volviendo a esta parte para cerrarla y si no ya para descartarla. Entonces tú sugieres que esto no se va a polarizar, que no nos vamos a volver un pedo de protestantes contra católicos, así como eso no, yo concibo que Escocia es así. No. Y aquí el peje, por ejemplo, yo percibo esto, bueno, espérame, déjame, lo cierro a ver, a lo mejor el podescucha piensa que sí y ahí se va él. En esta narrativa en la que yo me fui informando para platicar aquí, o al menos para entenderle y saber qué dudas plantear, pues allá está muy aliado el catolicismo allá en Latinoamérica. Yo así lo percibo. El catolicismo. Con la izquierda. Aquí en Latinoamérica. Bueno, allá en el sur. Yo soy norteamericano. Yo soy norteamericano. Y los protestantes evangélicos pentecostales con la derecha. Y aquí el peje, por ejemplo, trae a todos marchando juntos. Aquí trae, por ejemplo, al acente y al cente marchando con él. Y católicos y protestantes marchando con él. Pero en algún momento va a haber divisiones. ¿Y con quién va a agarrar cada quien? Ha venido creciendo las iglesias no católicas en Latinoamérica, seguirán creciendo y el Estado laico debe garantizar esos derechos, que cualquier persona pueda elegir cual quiera o le guste o en la que se pueda sentir mejor y que lo pueda ejercer en la vida privada, pero debe tener mucho cuidado
a la hora de ejercerlo en la vida pública. Ahí es donde tiene que ser muy minucioso y reglamentar muy bien. Bueno, pues Ya está reglamentado, pero ahora hay que tener mucho cuidado que realmente haya un acatamiento. El tema es... Vaya eso. Entonces, y lo interesante es cómo estas iglesias evangélicas, pentecostales, no únicamente tienen feligreses pobres. Sí, su éxito está ahí, por eso han crecido. Pero también se están colando esta teología de la prosperidad. Y esos son los que están tomando pues partido. Es que es como el Herbalife, güey, ni modo que tengas a los diamantes y a los pinches entonces, pobres, güey. El problema es que muchas de estas feligreses traen principios o traen propuestas muy conservadoras y que están atentando, desde la vez pasada, contra algunos elementos, contra derechos que cada vez han conquistado más, sobre todo con minorías. Y ese es el meollo del asunto. Deja tú el meollo, es el riesgo, ¿no? Que de pronto tengamos cada vez más estados controlados por fundamentalistas, ¿no? Y que promuevan pautas políticas públicas que sean cada vez más o que tienten más contra el Estado laico, contra la laicidad. En México yo creo que es parte de esa negociación que tiene Obrador. Les está dando cancha, como decirlo, a estas, está dando cancha, pero no creo que vaya más allá. No creo. Pues es que le tienes que aflojar poquito por ese lado, porque mira, históricamente, güey, y no es malo no es malo que, no es malo que tenga sus negociaciones. No, pues no, porque sobre todo porque son un grupo que está creciendo, ¿verdad? Exacto. Si los tratas de, pues que es un pedote, de madrear, se van a ir con la oposición y la oposición les va a prometer. Deja tú, güey, si los tratas de reprimir, güey, pues se radicalizan, güey. Aparte. Con que se vayan, güey. Tampoco puedes reprimirlos. Lo que puedes hacer es nada más quitarle el permiso que ha tenido, ¿no? Y ser más duro. Mira, es decir, no les abres el espacio público, no les abres la licitación de canales, ¿no? Y continúas con una política como ha venido. Pero a lo mejor esa fue la promesa con la que ellos le ayudaron en su. O sea, ellos están buscando la apertura, la licitación de los espacios televisivos y de radio, ¿no? Que, ojo, no los tienen. Compran espacios a los canales, como la iglesia esta misma que por las noches... Para de sufrir, tiene su programa. No van a demandar. En las noches tienen sus programas, ¿no? A eso de las 12 salen sus programas y yo sufría, pues, no tenía dinero y ahora soy santo, ¿no? Entonces, y la gente cree. También tiene que cuidar mucho eso, ¿no? El Estado, que la gente no sea engañada. Yo no estoy diciendo que esos y ellos cómo van a sostener el Estado si la gente no se engaña. Pues la raza se tiene que callar, si no quedaríamos, güey. Pinche mundo no se sostiene, güey. Estaríamos muertos. Es que también tiene que ver desde la perspectiva teórica no teórica, sino del autor. Por ejemplo, si tú te pones a hacer una crítica sobre la religión desde la perspectiva... sobre cualquier institución, güey. Por ejemplo, de Freud, de Marx. Pues sí, la iglesia es el opio del pueblo. La iglesia nos tiene controlados. Bueno, pero también nos tiene cuestionados. Pero ¿cuál es la diferencia? Pero también nos tiene cuestionados. Pero ¿cuál es la diferencia en ese sentido? ¿Cuál es la diferencia con el Estado, güey? A ver, ¿no tenía la pregunta? Pues sí, güey. ¿Cuál es la diferencia del Estado y la iglesia en el sentido de como que es un opio y un engaño para el pueblo, güey? El Estado es un engaño también, güey. No cumple con la promesa. ¿Qué sostiene el Estado, güey? Ya te entendí. O sea, ¿por qué México es México, güey? ¿Por qué la frontera está aquí y no puedes pasar, güey? Qué crítico salió el Felipe. Ahora cuestionándole de Estado. Son toda una serie de constructos sociales que... Deja tú, tengo que mandarlo que lea a Rousseau, a un extraterrestre le pueden sonar irracionales. Ah, cabrón, ¿cómo que se organizan así los pinches humanos? ¿Cómo que hay una frontera? ¿Cómo que no puedo pasar yo de aquí para allá? Imagínate que llegaron, es charra mía, voy a hacer la primera charra, que llegara un extraterrestre, ¿no? Y la Biblia dice, son hijos y están hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no?
Palabras más, palabras menos. Simón. Entonces, imagínense que pronto llegara un extraterrestre. Verde y la chingada con Entonces dice, todos los